Buenas tardes, amigos. Cuando yo era profesor, delante de mí tenía 40 alumnos y mis clases eran hablar. Hablaban los chicos y hablaba yo, y entre todos descubríamos la verdad que queríamos que los chicos aprendieran. Aquí todo cambia. Tengo que hablaros, pero sin que me podáis contestar, sin poder haceros preguntas. De cualquier manera, hoy, como si estuviéramos en aquellas clases, vamos a empezar de forma distinta. Vamos a intentar imaginarnos que aquí delante de mí hay por lo menos una docena de alumnos de literatura. Entonces, a uno de ellos, llamémoslo Manolito Martínez, para que nadie se dé por aludido, le vamos a decir: Manolito, abre el libro que vamos a tratar hoy y lee en la página 13. Y Manolito, bueno, no está, lo voy a leer yo. ¿Cómo lo leería Manolito? Nada. ¿Que cómo me encuentro? Me preguntabas. ¿Y tú, Alejandro, cómo me encuentras? Exactamente igual que siempre, Jorge. Si nada me hubiesen dicho, ¿cómo iba yo a suponer que estás idéntico? Si acaso algo más pálido, y se acabó. La muerte empieza siendo simplemente un cambio de color, un poco más de palidez. En la tarde de ayer me hubiera hecho imposible recobrar mi color natural. ¿Qué sentiste, Jorge? Que me moría, que las cosas y las personas se escapaban de mí sobre unos raíles invisibles y se iban alejando por segundos de donde yo estaba, que me hablaban y que no oía, y que los ojos no me servían de nada. La muerte es algo distinto de eso, y sin dolor. Al principio sí, un terrible dolor en el brazo izquierdo y en el pecho, que me asaltó de pronto, igual que un policía a un maleante, sin dejarme mover ni llamar siquiera. Después, hasta el dolor fue pasando a segundo término, esfumándose, y yo deshaciéndome como un montón de cuartillas que se lleva el viento. Te diré la verdad, yo soy hoy otro hombre que ayer, y acaso muy pronto tú mismo te darás cuenta de ellos. Y ahora, escúchame, necesito saber mañana mismo dónde está Gervasio Quiroga. ¿Quién? Me has oído, ¿verdad? Es inútil que repita el nombre. ¿Te refieres, claro, a aquel del que decían si era hijo o no de tu padrino? Hasta ahí el texto que nos va a poner en situación. Traigo un libro en las manos, es La muralla. No sé si habéis visto alguna ciudad amurallada. En televisión muchas veces ha salido Ávila, la gran ciudad amurallada. ¿Qué ocurre con las murallas? Pues que en nuestro tiempo no nos van. Eran buenas en la Edad Media porque así los invasores no podían atacar a las ciudades. Hoy, en cambio, la muralla atrinchera a los pueblos y los pueblos se tienen que salir de la muralla para hacer viviendas, para hacer industrias,
para montar fábricas, para casi todo. La muralla entonces existe hoy. Joaquín Calvo Sotelo, que era tío de Leopoldo Calvo Sotelo, el que fue presidente después de Suárez del gobierno español. Joaquín Calvo Sotelo, escritor, sobre todo dramaturgo, escribió una muralla moderna, una muralla hoy. Y todo viene por lo siguiente. La muralla, antes de entrar en materia, es una obra que se representó en Madrid durante más de 600 veces consecutivas. Esto no lo ha logrado ningún autor del siglo XX. Solo esta obra, La muralla. Y en provincias la han reproducido a miles y miles y miles de escenarios. ¿Qué es la muralla? La muralla en este caso es una muralla humana. Calvo Sotelo tenemos que incluirlo entre los autores que más o menos siguen la línea del que había dominado durante medio siglo el teatro español, Jacinto Benavente. En su grupo entran pues Edgar Neville, José María Pemán, Calvo Sotelo y algunos más que iremos contando otros días. Todos ellos tienen una característica común. Primero, es un teatro que entretiene. Es un teatro muchas veces satírico. Es un teatro que casi siempre pretende dar una lección moral. Pero en definitiva, los críticos muy exigentes suelen decir que no tienen la profundidad que, por ejemplo, podemos encontrar en un Buero Vallejo o en Federico García Lorca. Les falta esa profundidad. Ahora me diréis vosotros si hay o no hay profundidad en esta historia. La historia comienza presentándonos una familia que vive muy bien de las rentas de una finca que tienen en Extremadura. Esa finca es lo mejor que hay en Extremadura, pero con eso le permite al dueño, Jorge, tener un secretario particular, tener criados en casa, además de sirvientas, y toda la familia vive opíparamente. Hasta la suegra puede permitirse el lujo de jugarse el dinero en los círculos de sus amigas. Todos viven formidablemente, pero he aquí que un mal día a Jorge, nuestro protagonista, le da un infarto. Inmediatamente buscan un médico, lo tienen cerca porque vive en el piso de encima, baja, lo atiende, una inyección y se recupera, pero entre tanto también bajan a buscar a un cura. Y, oh casualidad, en la calle ven a un cura, como entonces íbamos vestidos de sotana, manteo y sombrero, se los conocía bien a los curas. Ve un cura, oiga padre, mire, en este piso se está muriendo un señor, suba por favor. Y el buen cura subió. En la escalera le dice, bueno, yo soy gallego, estoy por casualidad en Madrid, he venido a hacer unos asuntos de mi pueblo, pero en fin, vamos a ver qué ocurre. Se lo encuentra moribundo y entonces lo único que puede hacer es darle la absolución de sus pecados si estás en condiciones. Con aquella inyección empieza a recobrarse, el cura ha cumplido su misión y se va a lo suyo, pero ha dejado su dirección.
Y por eso, propiamente, el drama empieza ahora, a partir del momento del infarto. Porque Jorge, el protagonista, se ha dado cuenta de un detalle. Si yo me llego a morir, me habría condenado para siempre, porque la finca de Extremadura la he robado y la tengo como mía. A lo largo de la obra nos iremos enterando qué es lo que pasó. Y lo que pasó fue lo siguiente, que Jorge entró en Extremadura con las tropas nacionales. Al llegar a la ciudad, resulta que aquellos días se muere su padrino. Y su padrino deja en testamento la hermosa finca de Extremadura a uno de sus empleados. Pero hay un pero. Resulta que el notario de la ciudad, por ideas políticas, está encarcelado y tal vez condenado a muerte. Entonces, Jorge aprovecha la oportunidad para hablar con el notario y le promete: si tú cambias el testamento de mi padrino a mi favor, yo te prometo la libertad, salir de la cárcel y librarte de la muerte. Así se hace. Nadie lo va a sospechar, nadie lo va a temer, pero el notario sale de la cárcel, cambia los papeles y de esa manera la hermosa finca de Extremadura pasa a ser el disfrute de toda la familia de Jorge. Ahora, al morirse, al tener el amago, él se ha dado cuenta de aquella verdad que le enseñaron de niño: no se perdona el pecado si no se devuelve lo hurtado. Entonces en él entran inmediatamente los deseos de devolver la finca a su verdadero dueño, al tal Quiroga que nos ha salido ya en la lectura, y buscar nuevamente al sacerdote a ver qué le aconseja. Encuentran al sacerdote y le hace esta propuesta, ahora ya con todos sus 5 sentidos: Padre, usted me absolvió cuando estaba yo agonizando, pero si yo hubiera estado liado con una mujer que no era la mía, ¿me hubiera servido la confesión? ¿O me hubiera dicho, me diría usted, para que te perdone Dios el pecado, tienes que romper ese amor ilícito? Sí, claro, yo te hubiera dicho eso. Pues algo parecido, porque yo tengo una finca que no es mía, y le cuenta cómo se apropió de la finca. Entonces, hijo, no tienes más solución que devolverla. Por otra parte, Jorge sabe que si hoy le ha dado un ataque, un amago, cualquier otro día puede pasarle otro más fuerte y entonces acabar muriendo. Empieza entonces el diálogo con toda la familia. Todos empiezan a echarse las manos a la cabeza, porque todos viven de esa finca. Si se la devuelve al amo, todos quedan en la nada, todos quedan perjudicados. Y por eso todos, absolutamente todos, se oponen a que pueda devolver la finca. Por ejemplo, la mujer, la esposa, después de un largo diálogo, teniendo en cuenta que ama de verdad a su marido y no quiere que se condene, pues acepta la devolución. Pero la suegra no. La suegra va a encabezar y moverse todo lo posible para que la finca no se devuelva. Y así, a un tal Alejandro, que es el secretario particular de Jorge, le dice:
mira a ver cómo hace los papeles para que nunca se puedan cambiar y la finca siga siendo nuestra. Por otra parte, Jorge lo primero que hace es llamar por teléfono porque quiere hablar con el tal Quiroga, el criado, para devolverle la finca. En cambio, la suegra se encarga muy bien de decirles a todos los criados, si por casualidad apareciera aquí el tal Quiroga, no se lo podemos consentir. Que no entre aquí, decirle que no está el amo o lo que queráis, pero que aquí no entre y no hable con él. Va pasando el tiempo en esas disputas. Incluso tiene una hija que está a punto de casarse con un gran industrial de la capital. Claro, les llega también el rumor de que esa finca la quiere devolver y que se quedan en la calle. Y entonces, pues también toma parte a favor de la suegra. Es decir, hombre, si han pasado tantos años, si tú quieres hacer algo, puedes, por ejemplo, buscarle un trabajito, montarle una tienda a ese señor, pero la finca nunca renuncies a ella. ¿En qué te quedas? Por otra parte, no sé, mi hijo contaba con ella y con sus intereses, así que si la pierdes, se planteará de nuevo el asunto. La hija, por una parte, contesta, si me ama, aunque no tenga nada, me seguirá amando. Si me amaba por la finca, más vale perderlo que tenerlo. En estas estamos cuando otra vez le vuelve el ataque y en este caso él se da cuenta de que se muere y que no ha podido devolver la finca. Y entonces entra el gran problema que tuvo el autor. Nos cuenta Calvo Sotelo, el argumento básico es ese, nos cuenta Calvo Sotelo que le duró 2 años escribir esta obra de teatro, que los primeros 24 folios le duraron 8 meses escribirlos, que no le salía, que no le convencía. Al fin hace su versión y se reúne con los amigos y les va contando, leyendo la historia. No les gusta porque piensan en la primera versión que al fin Jorge cede a la presión de la muralla de todos y cede no decir ni pío y que por tanto la finca siga siendo de ellos. Eso naturalmente no encaja con el honor de quien ha reconocido que obró mal en un principio y que ahora al final sea tan cobarde como para dejarlo así. Entonces empieza a pensar en soluciones. A ver cuál es la que más os gusta a vosotros. Una solución sería que ciertamente, convencido por su muralla, por cierto, el título primero de la obra era El Muro, pero pensó Calvo Sotelo, como aquí de lo que se trata es de no hablar, algunos la van a llamar El Mudo, y por eso le cambió el título, en vez de El Muro, La Muralla. La primera solución que se le ocurrió, muere sin entregar la finca, pero entonces añade un epílogo. En el epílogo, la esposa llama a Quiroga. Quiroga viene, no sabe para qué, porque él no tiene ni idea del asunto. Le dice, escúcheme por favor, porque lo que yo pretendo es la salvación de mi marido y que Dios lo perdone, y mi salvación personal y que mi marido me perdone. Yo le devuelvo la finca a usted y le explica por qué la finca es suya. Leyó este final
a muchos de sus amigos y tampoco les convenció. Lo veían demasiado artificial. Entonces, ¿qué solución dar? La solución del que tajantemente dice que lo devuelve, la devuelve y se muere, tampoco era muy dramático. Al final os diré la solución que Calvo Sotelo le dio. La solución fue esta: llamar a Quiroga para devolverle la finca. Pero por otra parte su suegra ha prohibido que entre en casa el tal Quiroga. Le vuelve el infarto, se muere y las últimas palabras de Jorge serán: Señor, tú sabes que yo quería devolver la finca, pero no he podido contra la muralla. De esta manera, por lo menos hay un propósito, un deseo manifestado por él, que a los ojos de Dios sería el arrepentimiento, el deseo de poner las cosas en su sitio y, por tanto, la justificación del personaje. Bueno, nos va gustando la historieta. ¿Qué oportunidad tenía esta novela, esta obra de teatro, y por qué tuvo tantísimo éxito en aquel momento en España, el año 1955? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Mirad, a partir de la guerra, en España se produjeron dos fenómenos contradictorios. Por una parte, como había ganado la derecha la guerra civil española, por miedo o tal vez por tradición, se recuperó un sentido muy religioso de todo el país. Duró poco. Enseguida se vio que era algo más bien externo y se vino abajo. Pero eso es un hecho que justifica que en un teatro se plantee por más de 600 veces este problema ético-moral. Segundo problema. El segundo problema es lo que aquí ocurre. Ocurrió cientos de veces. Yo personalmente puedo deciros que conocí a un señor que se murió en el camino cuando iba a dar el dinero que correspondía ese año, llevaba ya varios años pagando, al señor que lo sacó de la cárcel y lo salvó de la pena de muerte. Uno de los de derechas, de más o menos influencia, que pudo hacer ese montaje, le dieron la libertad, pero se arruinó la familia. Vivieron muy mal toda la vida y un invierno, cuando iba a entregar lo que le correspondía ese año, el invierno atrapó a este buen hombre y murió en el camino. Esto ocurrió muchas veces y por eso Calvo Sotelo hizo esta obra de teatro y la gente acudía a verla, algo así como decía Jesucristo: el que ve la viga en el ojo ajeno. Veían una realidad, muchos porque habían sido víctimas de esas situaciones. Otros veían que en su conciencia algo se habían beneficiado de la victoria militar. Y por eso fue como un examen de conciencia entre todos los españoles. De cualquier manera, una obra que todo el mundo admite como de lo mejor del teatro español, junto con algunas otras obras. Por ejemplo, yo estuve a punto de representar con nuestro grupo de teatro, pero no llegó a representarse, otra obra de Calvo Sotelo, que se titulaba La visita que no tocó el timbre. Es la historia de una pareja de hermanos que viven en un piso y cuando salen por la mañana para ir a trabajar se encuentran que en la puerta hay un niño.
lo acogen, lo recogen. ¿Qué hacemos? De momento vamos a darle de comer. Y van educándolo, creciendo el niño, hasta que aparece su madre que se lo quiere llevar. Entonces ellos se han encariñado y no lo quieren soltar. Por ahí anda la obra de La visita que no tocó el timbre. Como veréis, un tema muy bonito. Otro tema también de Calvo Sotelo es el que tituló El jefe. Esto era un grupo de anarquistas. Los anarquistas siempre contra la ley. Entonces, a este grupo de anarquistas los cogen a todos y los llevan a una isla, a ver cómo os apañáis vosotros. Y entonces ocurre, a lo largo de la obra, que el más anarquista de todos no le queda más remedio que imponer la ley para poder convivir todos en la isla. Es decir, la vida, cuando uno tiene talento, presta oportunidades para escribir grandes obras, que es lo que en este caso hizo Calvo Sotelo. Voy a recordaros solamente los nombres más importantes que salen en la obra. De esta manera volvemos casi a recordar la historia. Por ejemplo, Romualdo es el criado que tiene Jorge y que es, en definitiva, el último que lo traiciona, puesto que no deja entrar en la casa cuando viene al tal Quiroga. Alejandro es el secretario, digamos, técnico, jurista de Jorge. Jorge ya hemos visto que es el protagonista. Amalia es la hija de Jorge y los problemas que pasa cuando su padre decide devolver la finca. Se queda sin novio, pero no, el novio la quiere y aunque se quede en la nada, yo me casaré contigo. Matilde es la suegra, la que encabeza el no a la devolución. Javier es el padre del novio. El novio no aparece en la obra. Sí aparece Javier, que es amigo y compañero de Jorge de toda la vida, y el padre del novio de Amalia. Cecilia es la esposa. El matrimonio tiene unos 40 años y, oh pura casualidad, el cura que se encuentra en Gallego en la calle y que interviene en la obra, sobre todo en el segundo acto, en el momento de la decisión de qué hacer moralmente, si hace esto o hace lo otro, da la casualidad de que se llamaba Don Ángel, pero no era yo, que era gallego. Bueno, amigos, ojalá hayáis pasado un buen rato escuchando el resumen de esta obra genial de Joaquín Calvo Sotelo, que había nacido el año 1905 en La Coruña y que fue autor de los de primera línea del teatro español. Buenas noches y hasta el próximo día.